Hola, bienvenidos a la primera clase auxiliar de Introducción a la Física Clásica, su primer curso de física de la carrera. Como les comenté en la clase, la idea es ir grabando las resoluciones en vivo, es decir, durante la clase, pero la sala que nos asignaron no tenía para grabar, no tenía ni cámara ni micrófono, así que estamos gestionando el cambiar la sala para que lo podamos hacer, pero por mientras lo que voy a hacer es, al igual que el profe, grabar de manera asíncrona. eh, la clase que hago, en este caso, es la resolución del problema, ¿ya? Así que si queda alguna duda, lo que sea, igual me pueden escribir por correo. Ok. Entonces, voy a compartir pantalla. Ya, súper. Entonces, em, vamos con el auxiliar número uno, que es de cinemática, ¿ya? Y en este problema tenemos lo que es el péndulo esférico, ¿ya? El péndulo esférico es en verdad una generalización de lo que han visto con el profe del péndulo simple, solo que elevado a las tres dimensiones. Es decir, el péndulo ahora está descrito por dos ángulos como lo son teta y phi, que está acá. ¿Ok? Entonces, en este problema, en verdad, la primera parte es mayormente solo trigonometría, utilizando trigonometrías, es decir, las relaciones del seno y coseno, etcétera, solo triángulos, vamos a lograr describir la posición del péndulo, es decir, de la pelota roja, en base o en función de estos dos ángulos que se ven acá y del largo, obviamente. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice el enunciado, que obviamente es lo primero que tenemos que ver, es que, bueno, lo que dije, que es la generalización en tres dimensiones, depende del largo constante L y los dos ángulos teta y phi. Teta es conocido como el ángulo polar y phi es conocido como el ángulo eh, azimutal. Ya vamos a ver cómo se definen en verdad estos ángulos. Y lo que nos dicen es que conocemos cómo aumenta teta y cómo aumenta phi, ¿ya? Son funciones del tiempo y conocemos su dependencia. En este caso, ambas son lineales, ¿ya? Ya vamos a ver bien qué significa eso. Y este omega minúscula y el omega mayúscula son conocidos como velocidades angulares, tienen dimensiones de segundo a la menos uno. Ok, entonces, vamos a ver. Lo primero que vamos a ver es que si podemos graficar lo que nos dice el enunciado y son las dependencias funcionales de teta y de phi, es decir, que si grafico acá en el eje X el tiempo y en el eje Y, por ejemplo, chuta, puedo graficar el ángulo teta o el ángulo phi, lo que vamos a ver es que ambos ángulos serán, por ejemplo, estas funciones lineales, ¿ya? Con pendientes distintas en donde el ángulo phi tiene una pendiente igual a omega mayúscula y el ángulo teta tiene una pendiente omega minúscula. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Significa que los ángulos, como los vemos acá, van a estar aumentando todo el rato de manera constante. Por ejemplo, el ángulo phi lo que va a estar haciendo es que el péndulo esté girando así como orbitando esta esquina todo el rato. Entonces, si es que phi aumenta de manera constante, va a ser así. Eso va a ser cuando sean 360 grados, es decir, 2pi. Ya en el curso en general en la universidad vamos a trabajar con radianes, así que son 2pi radianas. Entonces va a haber una vuelta, 2pi, después 4pi, después 6pi, etcétera. Esto va a estar aumentando de manera constante todo el rato, dando vueltas. Y el ángulo teta lo que va a hacer es que también el péndulo va a estar dando vueltas así, ¿ok? De manera vertical, de manera constante todo, como dice el problema, que es la manera más simple. Ok. Entonces, lo primero que nos piden
es que instalando un sistema de coordenadas apropiado, es decir, que nos haga más fácil la descripción, tenemos que describir la posición del péndulo en función del tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a partir con eso. Tenemos que, lo primero que vamos a hacer es dibujar el péndulo. Esto acá, esto acá. Dibujar el péndulo. Ok, ya. Y ahí tenemos más o menos el péndulo en 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, lo primero que nos dicen es que hay que instalar un sistema de coordenadas apropiado. ¿Qué significa esto? Bueno, una de las cualidades que tiene la física es que nosotros tratamos de describir estos eventos, ¿cierto? Que vemos, por ejemplo, en la vida cotidiana. Pero esta descripción no depende, decimos que no depende del sistema de referencia. Es decir, si es que, por ejemplo, yo me paro acá a ver el péndulo, yo voy a ver que, por ejemplo, en cierto momento el péndulo se va a estar acercando a mí, ¿cierto? Y si es que hay otra persona acá viendo también el péndulo, lo que voy a ver, lo que va a ver esa persona es que el péndulo se está alejando. Bueno, estas dos observaciones pueden parecer que son un poco contrarias, pero en verdad no. ¿Por qué? Porque esta persona tiene un sistema de referencia y esta otra persona tiene otro sistema de referencia. Entonces, a pesar de que para ambos sistemas el movimiento quizás puede parecer opuesto, en verdad es el mismo movimiento, solo que lo estamos viendo desde otra parte. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros nos podemos instalar donde sea, ¿cierto? Donde nos parezca más cómodo para empezar a describir el movimiento de este péndulo, ¿ya? Pero una cosa que yo siempre digo, y es que em, en todos estos momentos en que nosotros podamos elegir, por ejemplo, dónde instalamos nuestro sistema de referencia, debido a que hay una elección, siempre pasa que hay unas elecciones mejores que otras, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ver bien en dónde vamos a instalar nuestro sistema, es decir, dónde está X, dónde está Y y dónde está Z. Tenemos que pensar bien dónde instalarlo para, para que así se nos haga más fácil la descripción de este péndulo. Por ejemplo, imaginemos que eh, estamos viéndolo desde acá, ¿ya? Este péndulo estaría en una posición, digamos, en X, una cierta distancia en Y, ¿cierto? Y una cierta distancia en Z, vertical. Entonces nosotros tendríamos que la posición es X0 en X tongo más Y0 en Y tongo más Z0 en Z tongo. Este sería nuestro vector posición. Pero también, vamos a borrar esto de acá, podríamos elegir pararnos, por ejemplo, justo acá, justo en el centro, de tal manera que cuando el péndulo esté, por ejemplo, acá al medio, es decir, en su posición de reposo, en la posición vertical, el péndulo lo podríamos describir simplemente como que está en la posición, este de acá es el vector posición, posición 0 en X, más 0 en Y, más 0 en Z. Si se dan cuenta, es mucho más simple describir el péndulo cuando está en reposo si es que nos paramos justo acá en el centro, ¿ya? Entonces eso ya nos da una idea de que tenemos que elegir el sistema de coordenadas de manera astuciosa para así simplificar em, tanto los cálculos como la descripción misma eh, del movimiento. Siempre teniendo en cuenta, ¿cierto?, que la física no depende del sistema de referencia, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es instalar
mi sistema de referencia, no acá abajo, ¿ok? No acá abajo, dejar esto como estaba, sino que lo voy a instalar acá arriba, ¿ok? Instalar acá arriba, X, Y y Z, ¿ya? Lo voy a instalar justo ahí arriba que se llama en el pivote del péndulo, es decir, justo en el punto donde está afirmado, ¿ya? Sí, en la pie del péndulo, voy a instalar mi sistema de referencia justo aquí. ¿Por qué? ¿De qué me sirve instalarlo acá? Si es que ya vi que antes, si es que antes, ya vi que antes, si lo instalaba justo acá abajo, se me hacía más simple describirlo en cierto momento. Bueno, el pivote tiene una particularidad y es que el péndulo en todo momento va a estar a una distancia L del pivote, ¿ya? Porque así se define. Se define que el péndulo tiene como esta cuerda que no se extiende ni se contrae, siempre tiene un largo constante L. Entonces, si es que nosotros nos paramos justo acá en el pivote, siempre vamos a ver que el péndulo, es decir, la pelota roja, va a estar a la misma distancia. Y eso va a hacer que sea un poco más simple de describir la posición de este péndulo. ¿Ok? Entonces, de esta manera, el vector posición abajo, cuando el péndulo está, voy a poner acá, péndulo. Cuando el péndulo está abajo, el vector posición en el sistema de coordenadas verde es 0, 0, 0. Pero en el sistema de coordenadas que usaremos nosotros, que es el naranjo, el vector posición va a ser, cuando está abajo, simplemente 0 en X más 0 en Y. Eso se mantiene porque si se dan cuenta y comparten más o menos este centro, pero ahora la distancia vertical va a ser L en Z cuando esté abajo, ¿cierto? Por eso que decía que la distancia siempre se mantiene constante, ¿ok? Entonces, este vector posición es solamente cuando el péndulo está, como les decía, en su posición de reposo, es decir, en su posición vertical, hacia abajo. Pero nosotros queremos describir el péndulo en todo momento, ¿ok? Es decir, que nosotros queremos saber cómo es nuestro vector posición en función del tiempo, que va a ser algo como una posición en X en el tiempo, en la dirección X, más una posición Y en el tiempo, en la dirección Y, más una posición Z en el tiempo, en la dirección Z. ¿Qué significa eso? Bueno, que simplemente desde nuestro sistema de coordenadas naranjo, la posición en X va a ser esta distancia que está acá, ¿cierto? El péndulo está acá. Esta distancia va a ser X. La distancia en Y va a ser, ¿cómo la dibujo? Va a ser esta que está acá. Así que tiramos esto y decimos que el péndulo está ahí. Entonces esto acá va a ser la distancia en Y. Y la distancia vertical va a ser esta que tenemos aquí. ¿Ok? Esto de acá va a ser Z. Entonces, eso queremos saber. Queremos saber cambia en el tiempo la distancia que hay en la dirección X, cómo cambia en el tiempo la distancia que hay en la dirección y cómo cambia en el tiempo la distancia que hay en la dirección Z. ¿Ok? Porque con estas tres valores vamos a poder siempre en todo momento decir, ya, el péndulo va a estar acá. Ok, entonces vamos a pensar con eso. ¿Por qué? Porque va a ser solo con triángulos, ¿ya? Así que vamos a hacer un recuerdo. Vamos a hacer un pequeño recuerdo. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo, ¿cierto? Qué bien. Ahí tenemos el triángulo rectángulo. Este ángulo son 90 grados o pi medios. Y digamos que tenemos, por ejemplo, que conocemos este ángulo alfa. ¿Ok? Esto va a ser un pequeño recuerdo porque es lo que vamos a usar durante toda o la mayoría de la clase. Digamos que, perdón, conocemos este ángulo alfa.
Y también conocemos esto de acá, este largo, este lado que le vamos a poner h, de hipotenusa, ¿ya? Pero queremos saber esta distancia, queremos saber, por ejemplo, esta distancia que le vamos a poner em, a, que va a ser, como ustedes bien saben, el cateto adyacente. Y también queremos saber b, que como ustedes bien saben, es el cateto opuesto, ¿cierto? Cateto son los lados que no es la hipotenusa, ¿cierto? De los que componen el ángulo recto, y es adyacente debido a que está al lado, o más que al lado de él, que compone también al ángulo alfa, y el opuesto es porque no compone al ángulo alfa. Vamos a recordar que las relaciones trigonométricas nos dicen que, por ejemplo, el coseno de alfa, ¿cierto? Está dado por el cateto adyacente partido por la hipotenusa, es decir, A partido por H. Y también el seno de alfa está compuesto por el cateto opuesto dividido en la hipotenusa, es decir, B partido por H. Estas relaciones son las que vamos a utilizar, en verdad, las que van a utilizar durante toda la carrera y mucho en los cursos de física, ¿ya? Entonces vamos a utilizar que la definición del seno, la definición del coseno y también, no la vamos a usar ahora, pero para que se acuerden, sabemos que la tangente, tangente de, pongamos tangente de alfa, está definida como el seno de alfa partido por el coseno de alfa. Y recuerden que esto es simplemente el cateto opuesto partido por el cateto adyacente o B partido por A. ¿Ya? Ok. Entonces ahora vamos a utilizar estos triángulos, estos ángulos, que es lo que nos da el enunciado, y largos que conocemos, como en este caso es el largo azul h, es lo que vamos a utilizar para describir la posición del péndulo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un dibujo nuevamente de nuestro péndulo. Ponlo acá. Y nuestro sistema de referencia. Muy importante, siempre que vayamos a resolver uno de estos problemas de cinemática, un problema de física en general, perdón, ya. Es importante, siempre que nosotros vayamos a resolver uno de estos problemas de cinemática, como iba diciendo, siempre tenemos que al inicio decir dónde está nuestro sistema de referencia y es lo que ya hicimos. ¿Ok? Entonces acá vamos a volver a dibujarlo como lo teníamos antes. Tenemos X, tenemos Y, tenemos Z. Y ahora lo que voy a hacer es dibujar los ángulos que me dice el enunciado. ¿Ok? Vamos a dibujarlo. Esto que está acá, esto que está acá. Este ángulo de acá es el ángulo teta. Y yo voy a dibujar de esta manera. Digamos que esto está así. ¿Sí? El ángulo phi. Ya. Y ahora vamos a empezar un poco con las definiciones. Esto les va a servir para más adelante, pero lo podemos aprender ahora. Yo al inicio les dije que el ángulo teta tiene un nombre, el ángulo polar, y el ángulo phi tiene un ángulo azimutal, ¿cierto? Ya. El ángulo azimutal siempre lo vamos a definir como aquel que nace desde X y da la vuelta siguiendo hacia Y, positivo. Y el ángulo polar siempre lo vamos a definir como aquel que nace desde Z
iba hacia X, ¿ya? Solo definiciones. Acá solamente tenemos que utilizar los ángulos que nos da el enunciado, ¿ya? Ok, entonces ahora tenemos que empezar a utilizar trigonometría para, em, para saber cómo describir este péndulo, ¿cierto? La posición de este péndulo, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer es imaginarnos, ¿ya? Acá vamos a necesitar un poco más de imaginación, ¿cierto? Para visualizar las cosas. Vamos a imaginarnos que estamos viendo em, el péndulo, por ejemplo, desde, digamos, mm, desde un plano, ¿cómo lo dibujo? Desde un plano que en el fondo está como perpendicular a este movimiento, ¿ya? Entonces lo vamos a ver así. Vamos a ver el péndulo así. Es decir, lo voy a dibujar acá para que quede un poco más claro. Vamos a ver que hacia abajo está el eje Z, eso se mantiene igual. Y hacia acá al lado, lo voy a dibujar de otro color, hacia aquí al lado va a estar la dirección a la cual está apuntando el péndulo, ¿ya? Es esta dirección que está acá, esta que dibujé acá básicamente. Ahí, la dirección sin la vertical me refiero, ¿ya? De esta manera, nosotros vamos a ver que el péndulo va a estar así, ¿cierto? Va a estar así. Y acá va a estar el ángulo teta, ¿ok? Acá se necesita un poco más de imaginación para visualizar esto, pero en el fondo, si es que yo tengo mi péndulo, que es el lápiz, yo lo que voy a hacer es que si el lápiz está apuntando, por ejemplo, hacia la cámara, ¿ya? Yo me voy a parar como de lado para verlo, ¿ok? Para así poder ver el perfil. Y a esta dirección, que en el fondo, que en el fondo sería la dirección a la cual, imaginemos que yo estoy en el techo, sería la dirección a la cual tengo que caminar para mirar hacia abajo y ver el péndulo, le vamos a poner una letra cualquiera. Por ejemplo, pongámosle H. Entonces tenemos que, por un lado, está la dirección H, que como les decía, es la dirección por la cual yo tengo que caminar en la cima. Me refiero en este plano XY, es la dirección a la cual yo tengo que caminar para ver el péndulo hacia abajo, en una línea recta. Y tenemos también la dirección vertical Z. Y este es el ángulo teta que nos da el enunciado, ¿ok? Entonces ahora queremos describir, por ejemplo, la distancia que tenemos, la distancia vertical, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer, como les decía antes, utilizando triángulos. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que el eje Z y el eje H, ¿cierto? Tienen un ángulo recto, ¿ok? Y yo lo que puedo hacer, por propiedades de vectores, es que puedo simplemente trasladar el origen de manera paralela hacia abajo, ¿ok? Justo hasta donde está el péndulo. De esta manera, lo que tenemos es que este ángulo recto se mantiene, ¿cierto? Y ahora ya tenemos el triángulo que les mencionaba antes, sabiendo que esta distancia acá es L, ¿cierto? La distancia L es el largo del péndulo, simplemente. Entonces, ahora, para saber Z y para saber esta distancia H, le voy a poner otra letra para que no se confunda con antes. Le voy a poner F. Para saber Z y para saber F, simplemente tenemos que utilizar las relaciones trigonométricas que decía antes. Entonces, decimos que Z es L coseno, ¿cierto? Porque es el adyacente, coseno de teta, y F es L seno de teta. ¿Por qué L? Bueno, porque es el largo.
¿ya? Cuando lo hice antes, sí, lo que hice antes fue decir que, lo voy a hacer de manera más simple para que se vea antes, para relacionarlo con lo que expliqué antes, antes puse que coseno de teta es igual a z partido por L. Entonces lo que yo simplemente hago es pasar el L hacia allá. Y lo mismo con el otro. Seno de teta es igual a f partido por L. Entonces lo que hago es multiplico por L y llego a que L seno de teta es igual a f. Y lo mismo con este. ¿Ya? Entonces ya tenemos una dirección lista o una distancia lista. Tenemos la distancia en z. Sabemos que el péndulo, la distancia vertical desde donde nosotros estamos parados del péndulo es simplemente L por coseno de teta. ¿Ya? Y como nosotros sabemos cómo varía teta en el tiempo, que es lo que nos dice el enunciado, sabemos que teta es igual a omega por t, podemos simplemente reemplazar teta y decir que esto es coseno de omega t. Ya, súper bien. Pero ahora nos faltan las direcciones en X y en Y, ¿cierto? Entonces yo voy a copiar este dibujo de acá. Vamos a copiarlo. Voy a pegar acá. Y lo que vamos a hacer ahora es imaginarnos que estamos parados justo acá arriba. ¿Ya? Poner acá un ojo. Estamos acá, justo acá arriba mirando. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver que para allá está X, para acá está Y. La voy a dibujar mejor sin la perspectiva. Para acá está el péndulo. Pero ojo, esta distancia acá ya no es L. ¿Por qué? Porque estamos viéndolo desde arriba y lo que ocurre es que vemos una proyección. De la misma manera que si yo tengo este lápiz que tiene un cierto largo, lo que vamos a estar viendo en verdad es que vamos a ver girado. Como ustedes pueden ver, acá se ve un largo mucho menor, ¿cierto? Vamos a estar viendo una proyección, ¿ya? De hecho, si es que fuese justo, si es que el péndulo estuviese justo abajo, lo que veríamos es que no tiene largo. Pero lo que estaríamos viendo de manera más general es un largo un poco menor, ¿cierto? Tengo esto acá, mucho menor, ¿cierto? Entonces no es L. En verdad, ¿qué es? Es este largo F que calculamos acá, ¿ya? Como pueden ver, en verdad sería este largo F que se extiende hasta aquí. Esto de acá es el largo F. Este de acá es el largo F, lo voy a escribir ahí, acá. Y este ángulo de acá es el ángulo phi, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cuál es la distancia en X y cuál es la distancia en Y. Y es utilizando los mismos triángulos que ya vimos, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trasladar de manera paralela el vector Y que tenemos aquí. Y con esto podemos ver que tenemos estas dos distancias, X e Y. Y usando las mismas relaciones que ya usamos, tenemos que X es igual a F coseno de phi e Y es igual a F seno de phi. Utilizando que ya calculamos cuánto es F, porque siempre tenemos que entregar nuestros resultados en términos de cosas conocidas, tenemos que L o sea, X es igual a L eh, seno de teta coseno de phi, e Y es igual a L seno de teta seno de phi. Y ahora, reemplazando los valores de los ángulos en función del tiempo, tenemos que esto de acá es seno de omega t,
coseno omega t, L seno omega t, coseno de omega t. ¿Ok? Entonces, de esa manera, y escribiendo el que ya hayamos escrito, L coseno de omega t, tenemos lo que nos pide el enunciado, ¿cierto? Que es describir la posición de este péndulo. ¿Por qué? Bueno, ahora que nosotros tenemos esta distancia X, la distancia Y y la distancia Z conocidas, si es que yo nuevamente instalo mi péndulo, ¿cierto? Instalo mi sistema de referencia, como les decía, muy importante. Ahora yo sé que si me muevo una distancia L seno de omega t coseno de omega mayúscula t, donde t es el tiempo, en el eje X, es decir, si me muevo acá una distancia L seno de omega t coseno de omega t, luego, si me muevo en el eje Y una distancia L seno de omega t coseno de omega t, no, acá, esto acá, lo escribí mal, es seno, perdón. Si me muevo luego esta distancia que está acá en el eje Y, vamos a hacer ahí, en el eje Y, me muevo para allá. Y luego me muevo a esta distancia vertical L coseno omega t, llego, perdón, a mi péndulo. Y eso es lo que queríamos saber, ¿ya? Es importante saber que esto siempre es desde el sistema de referencia que instalamos aquí, ¿ok? Siempre es desde ese sistema de referencia. Si lo hubiésemos instalado, por ejemplo, acá abajo, si hubiésemos instalado acá abajo, sería distinta la expresión. El péndulo, a pesar de estar en el mismo lugar, tendríamos otra expresión para describir dónde está. Ya, súper. Una cosa importante que notar es que yo instalé este sistema de referencia, es decir, este X, este Y y este Z, no de manera al azar. No dije que X estaba para un lado, después justo para otro lado está Y y para cualquier otro lado está Z. De partida, entre cada dirección siempre hay 90 grados, ¿ok? Tanto en X con Y, como en X con Z, como en Y con Z. Eso es importante. Y lo otro es que los sistemas de referencia siempre se instalan siguiendo lo que es la regla de la mano derecha. Supongo que algunos lo han escuchado. En este caso, ¿cómo vamos a utilizar la regla de la mano derecha? Bueno, vamos a separar nuestra mano en dos, ¿ya? Tenemos nuestros cuatro dedos, que no son el pulgar, y el dedo pulgar. El dedo pulgar va a representar el eje Z, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que imaginemos que en una dirección está el eje X, ¿ya? Imaginemos que está apuntando hacia allá. Para allá está el eje X. Luego, cerrando la mano en 90 grados, es decir, hacia atrás, hacia mí, está el eje Y y el pulgar está en el eje Z, hacia abajo, ¿ya? Entonces, así siempre vamos a instalar nuestros sistemas de referencia. Donde apunta primero nuestros dedos está el eje X, después hacia donde cierra nuestra mano en 90 grados está el eje Y y hacia donde apunta nuestro pulgar está el eje Z. Hagámoslo, por ejemplo, para el otro lado. Mi mano está apuntando hacia allá, así que ahí va a estar el eje X. Luego la voy a cerrar 90 grados, es decir, ahora a mi izquierda va a estar el eje Y y el eje Z va a estar hacia arriba, ¿ya? Así es como vamos a instalar siempre nuestros sistemas de referencia, con la regla de la mano derecha. Es importante que entiendan esto. Bueno, yo no soy muy bueno dibujando. No, iba a dibujar una mano, pero espero que se haya entendido con la cámara. Es que no sé si con la mano se entienda. Pero el punto es que eh,
el pulgar es el eje Z, ¿cierto? Acá el eje Z. Y sería algo así como 2, 3, 4. Para allá sería el eje X. Entonces, donde queda es el eje Y. Ahí está el eje Z. Ya. Espero que se haya entendido un poco más con ese dibujo, si no, lo vamos a ir practicando obviamente durante el semestre. Ya, súper bien. Entonces, lo que nos piden, ¿cierto? En el enunciado, para terminar la parte A, es escribir la posición del péndulo en función del tiempo y ahí lo tenemos. Si queremos ser un poco más precisos, podemos decir que el vector posición, función del tiempo, es lo que escribimos recién. Perdón, L seno omega t, coseno omega t, en X más L seno omega t, seno omega mayúscula t en Y, más L coseno de omega t en Z. Puede ser que sea un poco difícil de visualizarlo, como lo hice, pero les pido que se tomen el tiempo eh, de imaginarse cómo es, cómo son las distintas perspectivas y así se les va a ir haciendo un poco más fácil, ¿ya? ¿Por qué? Porque en física se usa mucho esto de las proyecciones, de los ángulos, etcétera, entonces hay que entrenar esto de visualizar dónde estaría y cómo se vería y qué representa cada ángulo, ¿ok? Pero lo importante es que logramos en base a, eh, en base a constantes conocidas, es decir, L es conocido, nos dice el enunciado que es el largo del péndulo. Omega es conocido, lo dice el enunciado. Omega mayúscula es conocido también. Y el tiempo, logramos decir dónde va a estar el péndulo para todo tiempo. ¿Ya? Es importante. Y eso es nuestra parte A del problema. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir con la parte B. ¿Ya? Ahora vamos a ir un poco más rápido porque ya la parte de proyecciones y eso ya la pasamos. Ahora vienen cosas que son más cálculos, en verdad. ¿Qué nos dice la parte B? La parte B lo que nos dice es que tenemos que inicialmente sabemos dónde está el péndulo. Sabemos que está em, en una posición, en una distancia, perdón, x0 en x, una distancia y0 en y una distancia z0 en z. ¿Ok? Sabemos que se encuentra en esa posición en el inicio. Nos están preguntando cuáles son los ángulos, ¿ya? O sea, nos están preguntando primero qué restricción existe sobre esta posición inicial, ya vamos a ver cuál es, y cuáles son los ángulos, es decir, cuál es el teta y cuál es el phi, tal que tenemos estas distancias, ¿ya? Ok, entonces vamos con esta pregunta. Tenemos que inicialmente, voy a copiar este dibujo, inicialmente tenemos una distancia x0 en x, y0 en y z0 en z. Ya. Y primero respondamos la restricción que existe sobre la posición inicial. Ya. Como les dije en un inicio, la gracia de instalarnos en este sistema de referencia que está acá, o está con el origen en el pivote del péndulo, es que el péndulo siempre se mantiene a una distancia L de mi origen, es decir, a una distancia L. Es decir, en todo momento se va a cumplir que el módulo de R, es decir, la distancia, siempre va a ser igual a L, que es el largo del péndulo, ¿ya? Entonces con eso ya tenemos, ya sabemos cuál es la restricción que hay sobre la posición inicial. La restricción que hay sobre esta posición inicial es que siempre
tiene que ser a una distancia L. Es decir que siempre tenemos que tener que x0 cuadrado, recuerden que el módulo de r de t está definido como el módulo de x de t más y de t. Recuerden que el módulo siempre se define como la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Siempre tenemos que es L, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que la restricción sobre posición inicial es que x0 cuadrado más y0 cuadrado más z0 cuadrado es igual a L, ¿ya? Entonces, en verdad lo que nosotros nos damos cuenta es que siempre vamos a poder despejar una dirección en función de las otras dos, ¿cierto? Yo siempre puedo hacer que, por ejemplo, si elevo todo esto al cuadrado y, por ejemplo, puedo pasar restando, digamos que y0, tengo que x0 cuadrado más z0 cuadrado es igual a... no, mejor lo que voy a hacer, perdón, es pasar restando x0 y z0. 0 cuadrado es igual a L cuadrado menos x0 cuadrado menos z0 cuadrado. Siempre puedo despejar una coordenada en función de las otras dos. Entonces, en verdad lo que va a pasar es que yo voy a decir una posición, en este caso en X, una posición en Z y la posición en Y tiene que ser sí o sí tal que se cumpla esta relación que está acá, que es que el módulo siempre tiene que ser igual a L. Ok, entonces con eso estamos con la restricción. La restricción es que la distancia inicial, al igual que la distancia en todo tiempo, tiene que ser igual a L. Súper. Ahora nos piden cuáles son los ángulos que describen la posición del péndulo. Ya. Para eso vamos a volver a lo que nosotros escribimos acá, que es la posición en X, en Y y en Z en función de los ángulos que sacamos gracias a la trigonometría. Bueno, ahora, si sabemos que inicialmente está en x0 y 0 y z0, tendríamos que x0 es igual a L seno de teta 0, que es el ángulo que queremos saber, coseno de phi 0, y 0 es igual a L seno de teta 0, seno de phi 0, y z0 es igual a L coseno de phi 0. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente aplicar las funciones trigonométricas inversas para ir despejando cada ángulo. ¿Por cuál vamos a partir? Vamos a partir primero por el más simple, es el que tiene un solo ángulo, y es z, ¿ya? Entonces lo que yo tengo es que z0 es igual a L coseno de teta 0. Puedo, por ejemplo, pasar dividiendo L. Tengo que z0 partido por L es igual a coseno de teta 0. Y aplico la función inversa del coseno, que es, por ejemplo, coseno a la menos 1, o también conocido como el arco coseno. Tengo que el arco coseno z0 partido por L es igual al arco coseno de teta 0, no, perdón, el arco coseno de coseno de teta 0. Y como es la función inversa, estos de acá se cancelan, ¿cierto? Y tengo que el arco coseno de z0 partido por L es igual al ángulo teta 0. Y con eso tengo mi primer ángulo, ¿cierto? Listo. Y ahora,
Para sacar el otro ángulo, volvemos a cualquiera de estas dos. ¿Por qué cualquiera de estas dos? Bueno, como ya les dije antes, siempre puedo representar una en función de las otras dos coordenadas debido a que está la restricción del módulo. Por ejemplo, utilicemos x0. Tengo x0, ¿cierto? Y quiero despejar el ángulo φ0, que es lo único que me falta. Para eso, puedo pasar dividiendo L seno de teta 0. Asumiendo, sí, obviamente, tenemos que ser cuidadosos que seno de teta 0 sea distinto de 0, porque no podemos dividir por 0, ¿cierto? Entonces, acá siempre decimos, asumiendo teta 0, seno de teta 0, perdón, distinto de 0, pasamos dividiendo y decimos que x0 partido por L seno de teta 0 es igual al coseno de phi 0, y ahora aplicamos el arco coseno de la misma manera. Y llegamos a que phi 0 es igual a el arco coseno de x0 partido por L seno de teta 0. Y con eso estamos listos con los ángulos. ¿Por qué? Teta 0 ya lo dijimos acá arriba y phi 0 lo tenemos acá. Todo en función de variables conocidas del problema. Z0 lo dice el enunciado, el largo lo dice el enunciado y x0 lo dice el enunciado. Súper bien. Entonces acá tenemos lista la parte B. Pequeño resumen. La restricción sobre la posición inicial es que la distancia sea L y luego despejamos los ángulos utilizando las funciones trigonométricas inversas, ¿cierto? Súper bien. Vamos ahora con la parte C del problema. Vamos a poner esto acá. Ya. Esta de acá, de para qué tiempos distintos de cero la distancia de recorrida hacia la nula, lo vamos a dejar propuesto, ¿ya? Dejar propuesto porque es un problema bastante interesante. Ya vamos a ver a qué llegamos con la primera pregunta y de ahí yo voy a dejar más o menos una idea de cómo hacerlo. A ver, C, ya. Entonces, ¿cuál es la posición y distancia recorrida en el instante t0? Ojo, esto es asumiendo que la posición inicial era la que nos sale acá al inicio, la que pusimos acá en la pregunta anterior. Estaba acá. Ya. Para eso, lo que vamos a hacer es notar que en un inicio tenemos estos ángulos iniciales que ya calculamos, son conocidos, ¿cierto? Calculamos en la parte anterior. Y que de manera general, en función del tiempo, tenemos esta posición que está acá. En la parte A la calculamos. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer que esta posición que calculamos en la parte A sea consistente con estas posiciones iniciales. ¿Por qué? Si se dan cuenta, si reemplazo el instante inicial, es decir, cuando t es igual a 0, lo que vamos a tener es que vamos a tener que L seno de 0, la posición 0, va a ser L seno de 0 por coseno de 0 en X más L seno de 0, seno de 0 en Y, más L coseno de 0 en Z. Lo cual, si lo desarrollo, recuerden que el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Vamos a llegar que esto de acá es 0 en X, más 0 en Y, más L en Z, que no necesariamente es el X0, el Y0 y el Z0 que nos da el enunciado.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, muy simple. En verdad, lo que vamos a hacer es que a estas expresiones de acá, a cada ángulo, debemos sumarle su ángulo inicial. ¿A qué me refiero? Imaginemos que esto lo voy a escribir acá en vertical para que se entienda más. Lo que vamos a hacer es que en el seno, ¿cierto? El omega t, vamos a sumarle perdón, teta cero. Luego en el coseno vamos a sumarle el phi cero. Acá vamos a sumarle el teta cero. Acá vamos a sumarle el phi cero. Y acá vamos a sumarle el teta cero. ¿Qué logré con esto? Logré que cuando el tiempo es cero, estos se me van a anular, ¿cierto? Todo esto que está multiplicado por el tiempo se va a hacer cero. Y me voy a quedar con algo que es simplemente L seno. Nos vamos a quedar con que R de cero es L seno de teta cero coseno de phi cero en X más L seno de teta cero seno de phi cero en Y más L coseno de teta cero en Z. Esto acá es X0 en X más Y0 en Y más Z0 en Z. Y ahora sí, esto es consistente con nuestra condición inicial, ¿ya? Por lo tanto, lo único que hicimos fue sumarle al ángulo en el tiempo, sumarle su ángulo inicial. Por lo tanto, tenemos listo lo primero, es que la posición en el tiempo es esta que tenemos acá. Y pongámosle T0, que es lo que decía el enunciado. El tiempo T0. Súper bien. Entonces ahora sabemos que para cualquier tiempo, dado que el péndulo estaba inicialmente en una distancia de x0 y 0, x0 en x, y 0 en y z0 en z, a un tiempo t0 va a estar en esta distancia, en esta posición que acabo de anotar acá. Súper. ¿Qué más nos pide la parte C? Nos pide la distancia recorrida. ¿Ya? Recordemos que la distancia está definida como, poner distancia en t0, está definida como el módulo del vector posición menos distancia recorrida, ojo, poner acá recorrida, la posición inicial, ¿cierto? De esta manera, si reemplazo t0 igual a 0, vamos a tener que esto de acá es 0, lo cual tiene sentido porque en un inicio la distancia recorrida es 0. Estamos en la posición de partida. Entonces ahora simplemente tenemos que ir reemplazando em, nuestras expresiones que hemos ido calculando, ¿ya? Esto de acá es, perdón, ay, esto de acá es el módulo de R, perdón, esto de acá es módulo de L. Le voy a copiar, hacerla más rápido. ¿Cierto? Esto de acá es mi vector posición, menos
mi posición inicial, que es la que nos dice el enunciado. Bien. Esto acá es nuestra distancia recorrida. Si hacemos un poco de álgebra, podemos juntar las cosas que tienen la misma componente, ¿cierto? Es decir, las cosas que van en y con las cosas que van en y, las cosas que van en x con las cosas que van en x, las cosas que van en z con las cosas que van en z, y nos queda esto de acá. ¿Veanlo? Menos x0 menos y0 y menos z0. Ahí, por supuesto, esto va en un módulo. La distancia no es vectorial. Y ahora utilizamos la definición del módulo. Recuerden que el módulo de un vector b, que por ejemplo si b es x en x más y en y, es igual a la raíz cuadrada de, x, de sus componentes al cuadrado. Entonces esto es igual a la raíz cuadrada de, aquí es más, escribir más que nada, solo calcular esto, solo álgebra. Bueno, me va a quedar un poco chueca la raíz cuadrada. Seno de omega de 0 más 0 en y0 menos z0. Todo esto está en la misma raíz cuadrada, recuerden, sumado. Ahí. Esa es mi distancia recorrida. ¿Ya? Y podemos, obviamente, seguir desarrollando esto. Tenemos que esto de acá es igual a, utilizando el cuadrado de binomio simplemente, L cuadrado, seno cuadrado de omega t0 más θ0, seno cuadrado de t0, 0, menos 2 x0 L seno de omega t0 más θ0, coseno de omega t0 más phi0, más x0 cuadrado, más L cuadrado seno cuadrado de omega t0 más θ0, seno cuadrado de omega t0 más phi0, menos 2 y 0 L seno de omega t0 más θ0, seno de omega t0 más phi0 más phi0 más L cuadrado coseno cuadrado de omega t0 más θ0 menos 2 z0 L coseno de omega t0 más θ0 más z0 cuadrado. Y esto es raíz cuadrada de toda esta suma, ¿cierto? Que va a quedar algo bastante grande. Lo voy a escribir así. Ya. Eso de ahí, ¿cierto? En nuestra distancia. Y podemos seguir simplificándola. ¿Ya? Podemos seguir simplificándola como expandiendo esto.
Recuerden que el coseno de alfa más beta, voy a poner más menos, es igual a coseno de alfa, coseno de beta, menos más, seno de alfa, seno de beta. Y el seno de alfa más menos beta es igual al coseno de alfa. Perdón. Seno de beta más menos seno de alfa coseno de beta. Sí, déjenme ver. Porque no, era al revés. Seno, coseno, coseno, seno. Ahí está. Ya. Podemos utilizar eso. ¿Para qué? Para expandir esto, 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 etcétera. ¿Ya? Yo no lo voy a hacer porque es solo calcular, ¿cierto? Y les debería quedar algo un poco más reducido, ¿ya? Y esa va a ser la distancia. Ahora, ¿cuándo va a ser cero? ¿Y por qué puede ser cero en un tiempo distinto al inicial? Recuerden que el péndulo es algo que da vueltas. Entonces, eventualmente, vamos a volver al dibujo, eventualmente puede haber un tiempo en que esto de vuelta así, también de vuelta así, puede haber un tiempo tal que esto vuelva a estar ahí. Puede ser o puede que no. Eso lo dejo a ustedes que lo piensen y si tienen alguna duda me pueden escribir también, por supuesto. Ya, súper bien. Entonces con eso estamos con la parte C. Vimos cuál es la posición y vimos que la distancia es simplemente el módulo de esta posición. Cual que es una expresión bastante larga, pero es solo calcular. Ya. Ahora vamos con la parte B. Y es que para omega pequeño aproximemos la posición. Y nos preguntan cuándo va a ser válida esta aproximación. Ya vamos a ver qué significa eso. Ya, poner esto para acá. Y nos dice que omega es chico. ¿Qué tan chico? Lo que ustedes quieran, pero no cero. Digamos que omega, por ejemplo, como puso el profe en una clase, es 10 a la menos 10 a 10. Por ejemplo, ¿ya? Muy chico. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, va a pasar que omega t va a ser chico. Pero ojo, omega t va a ser chico solo al inicio. ¿Por qué? Porque el tiempo es algo que va corriendo. Siempre va corriendo y va corriendo. Entonces, eventualmente va a ocurrir que el tiempo va a ser, por ejemplo, 10 a la 10 a la 10. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Que omega t va a dejar de ser chico. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que nuestra aproximación es válida, que vamos a hacer ahora, va a ser válida siempre y cuando en el tiempo no sea tal que omega t se haga de un valor considerable. Lo voy a reformular de otra manera. La aproximación que haremos va a ser válida al inicio de la trayectoria. ¿Por qué? Porque eventualmente el tiempo va a ser tal que omega t va a dejar de ser chico. ¿Ya? Entonces eso es importante decir que el tiempo va a crecer y eventualmente ya no va a servir la aproximación que vamos a utilizar. Para esta parte vamos a asumir que x0, z0 e y0 es igual a 0, solo para que se haga más simple lo que vamos a hacer ahora.
Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver a uno de los primeros dibujos que hicimos. Y es este que está acá. Cuando nos pusimos en este plano acá para ver de perfil el péndulo. Vamos a volver a esto. Ya vamos a ver por qué. Vamos y pongamos esto aquí. Esto acá es LC omega T. Ya. Nos vamos a centrar en este triángulo que yo dibujé acá. Este triángulo. Y en el hecho de que omega T es chiquitito. ¿Ya? Lo que tenemos es que, perdón, acá es omega T, la distancia es F, esto acá es Z, esto acá es L. Si omega T es pequeño, lo que va a pasar es que el arco de esta circunferencia, recuerden que esto acá, lo voy a dejar primero con un círculo. Mejor. Vamos a tener acá un círculo. Imaginemos un círculo de radio, perdón, a ver, de radio L, ahí, L, esta distancia acá es Z y esta distancia es F. Lo que va a pasar es que este arco que hay acá, voy a dejar de otro color, va a ser muy parecido, porque el ángulo es chico, a esta distancia F que está acá. ¿Ya? Esto de acá es omega T. Entonces tenemos que el arco, poner A, es parecido a F. ¿Ya? Eso es solo para ángulos chicos. ¿Por qué? Bueno, si es que yo hago acá un ángulo más grande, por ejemplo, vemos que ya el arco se hace mucho más grande que la distancia lineal. Pero para ángulos chicos son parecidas las distancias. Entonces esta aproximación, que se llama la aproximación de ángulos pequeños, nos permite que, ya que sabemos cómo es la distancia de un arco, sabemos que A es igual a el radio por el ángulo, omega t, podemos simplemente decir que para tiempos y el omega pequeño, L por omega por t, es decir, el arco, es parecido a F, que es la distancia que nosotros tenemos acá. ¿Ya? Entonces, ahora sí, volviendo a nuestro triángulo, tenemos que esta acá es F, que es parecido a L omega t, esta distancia es Z, esto acá es omega t, y la hipotenusa es L. Ahora podemos usar el teorema de Pitágoras, ¿ya? Por teorema de Pitágoras, tenemos que L cuadrado es igual a Z cuadrado más L cuadrado, omega cuadrado, t cuadrado. Por lo tanto, Z cuadrado es igual a L cuadrado 1 menos omega cuadrado t cuadrado. Bueno, voy a escribirlo así. Ya. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, recuerden que el coseno de teta es eh, z partido por L.
Esto es aproximadamente lo que escribimos acá. L raíz de 1 menos omega t al cuadrado partido por L. Entonces acá es la raíz de 1 menos omega t al cuadrado. Pero omega t es chico. Y un número chico al cuadrado es un número mucho más pequeño. Recuerden siempre, pequeño por pequeño es muy pequeño. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que omega t es muy chico. Omega t al cuadrado. Por lo tanto, lo que vamos a poder hacer es aproximar omega t al cuadrado por cero. Y llegamos a que coseno de omega t. Coseno de omega t es básicamente 1, porque esto acá es aproximadamente 1. De la misma forma, seno de omega t es igual a L omega t partido por L, y esto es igual, ¿verdad? Esto es aproximado, y esto es igual a omega t. Ahora podemos reemplazar nuestros ángulos aproximados en nuestra posición. Vamos a buscar dónde la escribí. Esto es el resultado de la parte A. Acá. Está. Podemos reemplazar nuestros ángulos aproximados. Seno omega t, sabemos que es aproximadamente omega t. Seno omega t aproximadamente omega t. Y coseno omega t aproximadamente 1. Chuta, perdón. Y con eso ya obtenemos nuestra posición aproximada, ojo, solo para tiempos iniciales, que es la discusión que tuvimos al inicio de este problema. Posición aproximada para tiempos iniciales. Para tiempos iniciales, ¿qué tan iniciales? Tal que omega t es pequeño, la posición va a estar dada por esta aproximación que hicimos acá. Súper bien. Con eso tenemos entonces nuestra parte D. ¿Ya? Y ahora vamos con la parte E, que es la última del problema. Voy a escribirlo acá en una nueva eh, página. La parte E. Súper. Bajo esta aproximación debemos calcular la velocidad instantánea del péndulo, es decir, la velocidad en todo momento. Para eso, volvemos a la posición, el tiempo. Tenemos esto y recordamos que la velocidad en el tiempo está definida como la posición en un tiempo más epsilon, ya vamos a ver qué significa, menos la posición en un tiempo t, partido por epsilon. La velocidad está definida como la distancia que hay, mejor dicho, cómo cambia la posición eh, en un intervalo epsilon chico. Puedo poner, por ejemplo, delta t para que quede un poco más claro. Cuando delta t es muy pequeño, ojo, esto es importante, delta t muy chico. Formalmente, lo que decimos es que la velocidad es un límite cuando delta t tiende a cero de r t más delta t menos r
T partido por delta T. ¿Qué significa esto? Nos damos un delta T lo más pequeño que queramos. Imaginen un número, no sé, 0,0001 y divídanlo por 20. Después lo dividen por 100 y por 100 y lo dividen lo más pequeño que quieran. Delta T es un número que cada vez se hace más chico. Bueno, la velocidad es cómo cambia la posición en este intervalo muy pequeño dividido por el intervalo. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Que esto de acá es un número muy chico, casi cero. Entonces estamos dividiendo por un número muy chico, muy pequeño, casi cero. Pero la posición va a cambiar muy poco también, porque está pasando un intervalo de tiempo muy pequeño, perdón. Entonces esto de acá también va a ser muy chico y la división de dos números muy chicos nos va a dar un número finito, ¿ya? Es decir, un número no tan pequeño. Puede ser, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros y así vamos a calcular la velocidad. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar en nuestra expresión de de posición, ¿ya? Vamos a reemplazar, decir que esto de acá es el límite delta t tiende a cero de esto que está acá, escribirlo aquí, omega más delta t más delta t, escribirlo abajo, mm, sí, delta t más delta t. Todo esto recuerden que está dividido por uno partido por delta t. Así que voy a escribir acá 1 partido por delta t menos la posición en un tiempo t, recuerden. Posición en t. Ahí, súper. Y lo primero que vemos es que, ay, esto falta acá un paréntesis. Se nos anulan estos L's de acá, ¿cierto? Y llegamos aquí, esto de acá es el límite. Delta t tiende a cero de esto que está acá, esta expresión de aquí. Es un poco más pequeña para que quepa. Vamos a agrupar los términos en X, L omega t, seno omega t en X. Y vamos a agrupar los términos en Y. L omega t coseno. Súper. Ya vemos que se va disminuyendo la expresión, se va haciendo más manejable, ¿cierto? Ahora, bueno, hay que seguir echándole para adelante. En estas cosas no queda nada más que remarcarse y calcular, porque esto no nos sirve, ¿cierto? Tenemos que llegar a una expresión un poco más entendible que estas cosas con límites, etcétera. Lo que vamos a hacer ahora es expandir estas tanto sumas como cosenos de las sumas. Esto de acá es el límite delta t tiende a cero. Todo el límite es solo formalismo matemático. En el fondo lo que ustedes tienen que saber es que delta t es un número muy pequeño, casi cero, pero no es cero específicamente. Entonces,
Ya vamos a ver qué implica esto. Bueno, expando esto, omega t, coseno de omega t más delta t, más L omega delta t, coseno de omega t más delta t, L omega t, coseno de omega mayúscula t. Ya mira, en x, omega t, seno de omega t más delta t, L omega delta t, seno de omega t más delta t, menos L omega t, seno omega t en i. Y si se dan cuenta, esto lo podemos dividir en dos, en una suma de una componente. Lo vamos a definir como una suma, el límite de delta. No, en verdad no, lo vamos a definir como una velocidad en x, en la dirección x, más una velocidad en y en la dirección y. Así no se nos hace tan largo, donde Vx es todo esto que tenemos aquí, y Vy es todo esto que tenemos aquí. Entonces separamos el movimiento en dos direcciones, que es lo que hemos estado haciendo en verdad todo este momento. Ya se podemos simplificar las expresiones por separado y no estamos anotando todo el rato ambas. Ya. Entonces ahora lo que voy a hacer es utilizar la propiedad de la suma de los ángulos para el coseno. Por ejemplo, para Vx. Vx es igual a esto que tenemos acá. Y utilizamos lo que le escribí antes. Omega t, coseno de omega t. em, Coseno de delta t menos L omega t, seno omega t, seno de con un omega, más L omega delta t, coseno de omega t, coseno de omega delta t, menos L. Recuerden que acá yo no lo anoto, pero acá hay unos paréntesis, ¿cierto? Omega delta t, seno de omega t, seno de omega delta t, menos L omega t, coseno omega t. Ahora lo que hacemos es utilizamos de que, ojo, esto aquí me faltó ponerle, no perdí el delta t, y el límite delta t tiende a cero. Así. Como delta t es muy pequeño, podemos utilizar la misma aproximación que utilizamos para el coseno y el seno, ¿cierto? Delta t ahora es más pequeño, lo más pequeño que nosotros queramos. Entonces siempre va a ser más pequeño, siempre omega por delta t es muy pequeño, ¿ya? Entonces esto acá, recuerden que se aproxima por 1, esto acá se aproxima por omega delta t, esto acá se aproxima por 1, sí, por 1, esto acá se aproxima por omega delta t, y nos queda el límite delta t
tiende a 0, de 1 partido por delta t, L omega t coseno de omega t, menos L omega t seno omega mayúscula t por omega delta t, más L omega delta t coseno omega t, menos L omega delta t seno omega t delta t, menos L omega t coseno de omega mayúscula t. Estos de acá son iguales, así que se me cancelan. Y esto es límite de delta t tiende a 0 de 1 partido por delta t de menos L omega t seno omega t por omega delta t más L omega delta t coseno de omega t menos L omega delta t cuadrado seno de omega t. Vas entrando esta división, esto es igual al límite de delta t tiende a 0 de menos L omega t seno de omega t omega más L omega coseno de omega t menos L omega delta t seno de omega t. Como pueden ver ahora, esto no depende de delta t y esto no depende de delta t, así que da lo mismo que delta t sea muy chico, y esto de acá va a ser muy pequeño, lo más pequeño que nosotros queramos, así que vamos a decir que esto de acá es aproximadamente 0. No es 0, pero es básicamente 0 comparado con lo otro. Entonces esto de acá se va al límite, es L omega t por omega seno de omega t más L omega coseno de omega mayúscula t, ¿cierto? Y llegamos a esta expresión para la velocidad en x. Una suma, ¿cierto? De dos términos, este de acá y este de acá. Y ojo, podemos ser un poco más astuciosos y quiero que se den cuenta de algo muy importante, que es algo que van a utilizar a lo largo de toda la carrera. La posición en x es esto que está acá, ¿cierto? Esta es la posición en x. Es una multiplicación de dos funciones del tiempo, omega por t multiplicado por el coseno de omega t. Y nos dio que la velocidad en x es igual a L omega coseno omega t menos L omega t, omega mayúscula, seno omega t, ¿cierto? ¿Qué pasó acá? Bueno, lo que pasó es que acabamos de darnos cuenta, o quizás no es tan obvio, pero quiero que noten que esto de acá, lo que ocurrió es que la velocidad en verdad es la suma de la velocidad dada por un término más la velocidad dada por otro término. ¿A qué me refiero con esto? Miren, imaginemos que yo tengo una velocidad, una posición x que es igual a a por t. Bueno, la velocidad en x sería a en t más delta t menos a por t partido por delta t. Y esto de acá es simplemente a por delta t partido por delta t. Esto de acá es a, ¿cierto? Entonces, si tengo que la posición es una función lineal del tiempo, una constante a por t, la velocidad simplemente es a, ¿cierto? Bueno, podemos hacer lo mismo y decir que, imaginemos que x es igual a coseno de omega t, ¿ya? Pueden hacer un cálculo que es básicamente lo que acabamos de hacer ahora y vamos a llegar a que la velocidad en x es igual a menos omega seno de omega t,
¿ya? Eso siempre se tiene así. Si la velocidad, o sea, si la posición es L por coseno de omega t, entonces la velocidad es menos omega por L seno de omega t. ¿Qué tenemos acá? En nuestro problema original, tenemos que la posición es igual a, bueno, L, que es lo que nos da las dimensiones de distancia, por omega t, algo muy similar a lo que yo escribí acá, por coseno omega t. Tenemos una multiplicación de funciones. ¿Y qué es lo que descubrimos? Descubrimos que la regla, cuando tenemos una multiplicación, es que la velocidad es la velocidad dada por una, ¿cierto? L omega, acá se me fue el t, por coseno omega t, más la velocidad dada por la otra, ¿cierto? Esto acá se llama la regla de la multiplicación. ¿Qué significa? Que si tengo que x es una función del tiempo por otra función del tiempo, entonces la velocidad va a ser la velocidad dada en f por g más f por la velocidad por g. Y eso de ahí es la regla de la multiplicación. Eso les va a simplificar demasiado siempre que tengan que hacer cálculos. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que, ya no tendríamos que hacer todo este cálculo muy grande, que nos quedan muchos términos, sino que sabemos que acá tenemos dos funciones que se están multiplicando, entonces calculo una, calculo la otra y ocupo la regla de la multiplicación, que es la que está acá. Apliquémosla para la velocidad en i, ¿ya? Vamos a buscar dónde está la velocidad en i. Está acá. Chuta. Mejor vamos a la posición. Está acá, la posición en i. Ya. La posición en i está dada, la parte A descubrimos que era esto. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la velocidad en i? Bueno, de la misma manera, tenemos dos funciones del tiempo multiplicándose. Así que tendremos, utilizando la regla de la multiplicación, que la velocidad en i va a ser igual a L omega seno omega t, ¿cierto? Este término corresponde a S, más, y acá sí que tenemos que calcularlo porque no lo hemos hecho todavía, L omega t seno de omega t más delta t menos L omega t partido en delta t. Y esto de acá, el límite cuando delta t tiende a cero, de, utilizo la regla de la multiplicación, ¿cierto? Lo voy a hacer acá. L omega t seno de omega t coseno de omega delta t más L omega t seno omega delta t coseno de omega t menos L omega t seno de omega t partido en delta t. Esto de acá se aproxima a 1 y esto de acá se aproxima a omega delta t. L omega t, omega delta t coseno de omega t, no L omega t seno de omega t partido en delta t. Todas acá son iguales, se me cancelan. Todo acá el límite delta t tiende a cero de L omega t, omega mayúscula, delta t
coseno de omega t partido en delta t. Estas de acá se cancelan. Está acá el límite de delta t tiende a 0 de L omega t omega mayúscula coseno de delta t. Y esto no depende de delta t, así que el límite se me va. Me queda L omega t omega coseno de omega t. Por lo tanto, la velocidad en I me quedó simplemente este término, L omega seno de omega mayúscula t más L omega t omega mayúscula coseno de omega mayúscula t. Simplemente me quedó eso. Como se dan cuenta, esto fue mucho más rápido. ¿Pero por qué? Porque demostré que la regla de la multiplicación para la derivada, bueno, en este caso para la velocidad, es la velocidad por una función, la velocidad dada por una función multiplicada por la otra, más la velocidad dada por la otra función multiplicada por la primera. Y con eso se me hace mucho más rápido. Juntando las dos cosas, tenemos que la velocidad entonces es la velocidad en x, que es lo que calculamos acá, aquí, más la velocidad en y. En z no quedó velocidad porque en la aproximación que hicimos, la distancia en z era constante L. Y con eso terminamos nuestro auxiliar número 1. ¿Ya? Estuvo bastante denso, lo sé, pero les pido que en cualquier cosa que no le haya quedado muy claro, que tengan dudas, etcétera, me escriban, ¿ya? Para eso estamos los auxiliares, para responder sus dudas. Así que simplemente me escriban cualquier duda que tengan y se las vamos a responder, tanto yo como Manuel. Bueno, espero que les haya gustado, espero que hayan podido aprender y hayan podido bueno, se hayan ido con estos conceptos importantes para la casa, los conceptos del sistema de referencia. Siempre tenemos que instalar primero nuestro sistema de referencia y la física no va a depender de eso. Vamos a hacer un pequeño resumen. Eh, bueno, el tema de la aproximación siempre es muy importante, el tema de la trigonometría también es importante. Y bueno, al final de la regla de la multiplicación, que en verdad es un pequeño como regalo que les va a servir para simplificar sus cálculos. Entonces, sin más que agregar, nada, cualquier cosa me escriben y nos estamos viendo. Un saludo.